Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desgranar una noticia que ha dado mucho de qué hablar, una que involucra a dos nombres que resuenan fuerte en el mundo del entretenimiento turco y más allá, Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca sus carreras, sus proyectos y sí, también su vida personal. Hoy vamos a hablar de unas declaraciones de Can Yaman que han sorprendido a muchos, unas donde, al parecer, reconoce que Demet tenía razón en algo y él, bueno, no la escuchó. Suena intrigante, ¿verdad? Pues quédense conmigo porque vamos a analizar a fondo qué significa esto, qué implicaciones tiene y por qué esta pequeña confesión puede ser tan significativa. Y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empecemos. Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de las más mediáticas y seguidas en su momento. Protagonizaron juntos Erkenci y la química en pantalla era innegable, tan innegable que traspasó las cámaras y se convirtió en una relación real, al menos por un tiempo. Desde que ambos se conocieron en el set, el público se enamoró de su historia, de cómo sus vidas se entrelazaron y de la evidente conexión que compartían. Sin embargo, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la suya tuvo un final que por lo que parece ahora, podría estar teñido de algún que otro arrepentimiento por parte de Can. Recientemente han surgido unas declaraciones de Can Yaman, recogidas por algunos medios y fanpages, donde se le atribuyen unas palabras que han dado pie a mucha especulación. En ellas, Can parece reflexionar sobre su relación pasada con Demet y, de forma bastante directa, admite que ella tenía razón en ciertas cosas y que él, en su momento, no supo o no quiso escucharla. Esto, amigos míos, es un giro bastante interesante. Piénsenlo en el mundo de las celebridades, donde la imagen pública lo es todo, admitir un error, especialmente uno relacionado con una relación sentimental importante y con una colega con la que compartiste un éxito rotundo, no es algo que se tome a la ligera. La pregunta que surge de inmediato es, ¿a qué se refiere exactamente Can Yaman? ¿En qué cosas tenía razón Demet? ¿Y por qué no la escuchó? Las declaraciones por sí solas son un poco crípticas, lo cual, por supuesto, alimenta el misterio. Pero podemos intentar inferir algunas posibilidades basándonos en lo que se conoce de sus vidas y carreras en aquel entonces. Una de las teorías más fuertes gira en torno a la presión mediática y a la velocidad con la que su relación se hizo pública y masiva. Ambos jóvenes actores estaban en la cima de su éxito con Erkenci y la fama les golpeó con una fuerza tremenda. Es muy posible que Demet, quizás más sensible o predispuesta a la reflexión, sintiera la intensidad de esa atención constante, el escrutinio de cada uno de sus pasos, y quisiera una forma de manejarlo diferente. Quizás ella abogaba por un poco más de privacidad, por un ritmo más pausado, o por proteger su relación de la vorágine de los flashes y las redes sociales. Can, en cambio, al ser quizás más impulsivo, o simplemente abrumado por la euforia del momento, podría haber estado más inclinado a dejarse llevar por la corriente, a disfrutar de la atención y a no ver los peligros que esa exposición desmedida podía acarrear para su vínculo. Imaginemos la escena, dos jóvenes enamorados, en el pico de su popularidad, rodeados de admiradores, ofertas de trabajo y una presión mediática que, como una marea, los arrastra. En medio de todo eso, es fácil perder el norte. Si Demet expresó preocupación por la falta de espacio, por cómo esa constante exposición estaba afectando su intimidad, y Can, quizás por juventud, por ego, o simplemente por una visión diferente de las cosas, desestimó esas preocupaciones, pensando que todo era parte del éxito. Entonces, con el tiempo, él podría haber llegado a la conclusión de que ella tenía razón. Que la prudencia de ella, su deseo de cautela, era lo sensato. Otra posibilidad, quizás ligada a la anterior, es la gestión de sus carreras y el futuro. Cuando una pareja de actores comparte un éxito tan grande, surgen las preguntas: ¿seguirán trabajando juntos? ¿Se potenciará su marca como pareja? ¿O debería cada uno buscar su propio camino para no quedarse encasillados? Demet Özdemir siempre ha mostrado ser una actriz con una visión clara de su carrera, eligiendo proyectos diversos y buscando crecer artísticamente. Can Yaman, por su parte, también ha tenido una trayectoria impresionante, explorando diferentes géneros y mercados. Podría ser que Demet tuviera una perspectiva sobre cómo deberían manejar sus carreras individuales para evitar que su relación eclipsara su talento personal, o para no verse forzados a proyectos conjuntos que no le beneficiaran a largo plazo.
Si Khan en su momento no le dio la importancia que merecían a esas ideas, y ahora ve los resultados o las dificultades que surgieron, podría estar reconociendo que la visión de Demet era la más acertada. También hay que considerar la diferencia de personalidades. A menudo en las parejas uno tiende a ser más impulsivo y el otro más reflexivo, uno más lanzado y el otro más cauteloso. Si esa dinámica existía entre Khan y Demet, es muy probable que Demet, con su temperamento, expresara inquietudes que Khan, con el suyo, pudiera haber interpretado como miedos infundados o falta de ambición. El tiempo, sin embargo, a veces tiene la virtud de poner las cosas en su sitio, y lo que antes parecía duda, con el paso de los años, puede revelarse como una sabiduría presagiadora. La forma en que se han reportado estas declaraciones es también relevante. No se trata de una entrevista extensa y detallada, sino más bien de comentarios o reflexiones cortas que se han viralizado. Esto puede significar que Khan Yaman no quiso entrar en muchos detalles, tal vez por respeto a Demet, o simplemente porque prefiere mantener ciertos aspectos de su vida privada fuera del foco. Sin embargo, la simple admisión de que ella tenía razón, y que él no la escuchó, es suficiente para encender la chispa de la curiosidad y la especulación. ¿Qué dice esto de Khan Yaman como persona? Pues, en mi opinión, habla de una cierta madurez. El hecho de que, a pesar de que ya no estén juntos, e incluso después de cierto tiempo, sea capaz de reconocer un error de juventud o de perspectiva, es un signo de crecimiento personal. Adquirir autoconciencia es un proceso difícil, y admitir que uno no escuchó a alguien importante, alguien con quien se compartió una conexión tan profunda, requiere humildad. Y la humildad, señoras y señores, es una cualidad que siempre admiramos. Para Demet Özdemir, estas palabras, aunque no provengan directamente de ella, podrían ser un eco de lo que ella sintió en su momento. Quizás para ella, la admisión de Khan sea una validación de sus sentimientos y preocupaciones. No sabemos si ella está al tanto de estas declaraciones o qué pensaría si las escuchara. Pero la dinámica que plantean estas palabras, ella con su intuición y él sin querer verla, es una que resuena en muchas relaciones. ¿Podría esto significar una reconciliación? Sinceramente, es poco probable. Las relaciones, especialmente las que han pasado por un escrutinio público tan intenso, rara vez vuelven a ser lo que fueron. Sin embargo, estas declaraciones podrían indicar un cierre más sano para ambos, o al menos un entendimiento mutuo que antes no existía. Quizás para Khan es una forma de cerrar ese capítulo con la conciencia tranquila, sabiendo que ha podido reflexionar sobre lo vivido y aprender de ello. También es importante recordar que las narrativas públicas de las celebridades a menudo son construidas y mediadas. Lo que leemos o escuchamos puede ser una versión editada o intencionada de la realidad. Sin embargo, la resonancia de estas declaraciones sugiere que hay una verdad subyacente, un sentimiento genuino de que algo importante se perdió o se manejó mal en su momento. Pensemos en el impacto que estas palabras pueden tener en sus seguidores. Para los fans que amaron la pareja de Khan y Demet, estas declaraciones pueden ser agridulces. Por un lado, reavivan la nostalgia por una relación que muchos consideraron idílica. Por otro lado, la admisión de Khan de que no escuchó a Demet podría generar simpatía hacia ella y quizás, un poco de decepción hacia Khan por no haber sabido valorar sus consejos o su perspectiva en el momento adecuado. En el contexto de las redes sociales, este tipo de información se propaga como la pólvora. Los clips cortos, los titulares llamativos, las teorías de los fans, todo se mezcla para crear un torbellino de conversaciones. Y es precisamente por eso que me gusta venir aquí y desgranar estos temas con ustedes, para ofrecer una perspectiva un poco más analítica y reflexiva, alejada del puro sensacionalismo. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, que el tiempo trae consigo perspectiva y madurez. Lo que ayer parecía un obstáculo insalvable, hoy puede ser visto como un valioso aprendizaje. En segundo lugar, incluso las personas que parecen tenerlo todo, que gozan de fama y éxito, también atraviesan momentos de duda, de error y de reflexión. La humanidad, al fin y al cabo, reside en la capacidad de reconocer nuestras imperfecciones. Y tercero, que a veces la persona que más cerca está de nosotros, que nos conoce mejor, es la que puede ver con más claridad lo que está sucediendo y su voz, aunque no la escuchemos en el momento, puede ser la más valiosa. Estas declaraciones de Khan Yaman, aunque sencillas, abren un abanico de posibilidades interpretativas y nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias experiencias, sobre las veces que hemos sido nosotros los que no hemos sabido escuchar. O los que hemos sentido que nuestras advertencias caían en saco roto.
Para terminar, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de estas declaraciones? ¿Creen que Can Yaman está siendo sincero? ¿En qué creen que Demet tenía razón? Me encantaría leer sus ideas y teorías. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se una a la conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir recibiendo contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.